Buenos días, muy buenos días. Gracias por estar aquí conmigo en su programa La Voz de la Justicia. Como siempre, los saluda con mucho gusto su amigo Iván Robles a través de la nueva FM 94.7. Y pues como hemos estado realizando unas invitaciones y pues afortunadamente nuestro amigo Carlos Osuna ha tenido la oportunidad de estar participando aquí en su programa en varias ocasiones. Así que una vez más, bienvenido, estimado amigo, el licenciado Osuna. Y pues hoy vamos a estar platicando pues del el juicio, del procedimiento o divorcio incausado, ¿no es así? Así es, doctor. Muchas gracias por la invitación. Pues, ¿qué es el divorcio incausado? Ya para entrar en materia. Bueno, doctor, el divorcio incausado es una modalidad de lo que es el divorcio como tal. El divorcio, en términos generales, pues es lo que permite o le elimina el vínculo matrimonial, disuelve el vínculo matrimonial y deja en aptitud a quienes contraen matrimonio para volver a casarse o volver a contraer esta figura, ¿no? La característica de que sea incausado, lo cual es importante resaltar que en la Real Academia Española esta palabra no existe, nosotros la atribuimos aquí en México, es una modalidad de esta disolución del vínculo matrimonial que no requiere más que la voluntad de una sola de las partes para poder externar su petición ante la autoridad competente para poder disolver el vínculo matrimonial sin causa alguna, lo cual vendría siendo contrario a lo que se conocía como divorcio necesario, en donde se requería una de las causales para poder tener la razón y a través de una sentencia pudieran resultar victoriosos y ahora sí que disolver este vínculo, ¿no? Sí, como que en su momento el Estado pues quiso realizar a lo mejor alguna protección a la familia o inclusive a las mujeres, en el sentido de que se tenían que acreditar una serie de causales que determinaba el propio Código Civil para poder tener esa posibilidad de divorciarse, ¿no? Circunstancia que si no se acreditaba en su momento, pues inclusive el juez no condenaba o no determinaba que pudiera existir el divorcio como tal, aunque ya alguna de las personas que estaba en esta circunstancia, pues ya no quería participar aún pues en esta sociedad conyugal, ¿no? Sí, de hecho el dato que yo tengo registrado de la investigación que hice es que la institución del matrimonio quedó como tal reconocida e institucionalizada en la Ley de Relaciones Familiares en el año de 1917 y esta tenía como objetivo pues, crear un lazo jurídico entre la unión de dos personas y no se les permitía como tal separarse. Posteriormente se activó la modalidad del divorcio, pero no te permitía volver a contraer matrimonio. Y así ha ido evolucionando la figura del matrimonio, que incluso hoy en día hablamos ya de matrimonios entre personas del mismo sexo. Y pues, como tal, esto es parte de la generación de derechos humanos que se han reconocido en el derecho positivo mexicano, derivado de los tratados internacionales en los que ha participado nuestro país. Me refiero en específico a el libre desarrollo de la personalidad, que es lo que permite sustentar o justificar esta modalidad de divorcio incausado, lo cual es, desde el punto de vista de los derechos humanos, esa libertad que tenemos tanto hombres y mujeres para poder decidir en nuestro cuerpo, en nuestra mente, tomar las decisiones que queramos por nosotros y para nosotros mismos, sin que tengamos la potestad del Estado, por ejemplo, que tenía que exigirte una causal, es decir, que te obligara a decir dime por qué te quieres separar, y pues ya se veía forzada la voluntad de la persona, si no lograba acreditar las causales, a continuar bajo ese vínculo matrimonial, aunque en la práctica sabemos que hay muchas, o existieron o existen todavía muchos matrimonios
que continúan con el vínculo matrimonial, pero ya ni siquiera viven en la misma casa, ni siquiera conviven con los hijos y tampoco, me atrevo a decirlo porque ocurre, tampoco, aún estando casados, están separados, no están con los hijos y tampoco se hacen cargo de las responsabilidades alimentarias que compete a cada una de las partes dentro de este matrimonio. Pasaban años inclusive de personas que intentaban divorciarse, pero porque no podían acreditar alguna de las causales que determinaba la propia ley, pues no se podían divorciar, ¿no? Y como tú dices, estaban separados, o inclusive algunas todavía, como tú bien lo dices, aún se encuentran bajo ese régimen del matrimonio, pero sin hacer ya una vida marital como tal, ¿no? Pero por la dificultad que se hacía para efectos de poder acreditar alguna de las causales. Ahora, ¿es bueno? ¿Realmente estará bien que con la generación, la evolución de los derechos humanos sea más que suficiente que una de las partes, uno de los esposos, manifieste su deseo de ya no estar casado para efectos de que el juez pues ya conceda el divorcio? Mire, doctor, haciendo alusión a que hoy es Día Internacional contra la Violencia, Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, este tipo de modalidad o esta reforma en nuestro estado se dio el 23 de enero del año 2019. Es decir, que a partir desde esa fecha, en el Código Civil para el estado de Chiapas, se incluye ya esta modalidad. Y si pudiéramos analizar si es bueno o malo, habría que profundizar en cómo nuestra sociedad chiapaneca ha tenido lo hemos calificado que la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, ¿no? Y un tipo de violencia es esta, aparte del libre desarrollo de la personal, que es un derecho que ya está reconocido y que da pauta y origen a esta modalidad, también considero que muchas mujeres han tenido que sufrir la presión de los hombres para no divorciarse por cuestiones económicas, por cuestiones psicológicas e incluso por cuestiones que tienen que ver con los hijos. ¿Cuántos hombres no amenazan a las mujeres de quitarles a los hijos porque pues tienen fotos de ellas en los bares, o porque están de fiesta, o porque tienen amigos, o porque simplemente no tienen trabajo y les dicen, pues como tú no tienes para mantenerlos, pues yo te los puedo quitar? Entonces, este amedrentamiento que complicaba mucho las cosas para las mujeres que querían divorciarse, viene a dar o abrir una puerta, ya que basta con la simple petición de ellas y cumplir con determinadas reglas que podemos explicar en esta hora, para que el juez reciba, un juez de lo familiar reciba esta solicitud y entre a trámite, ¿sí? Por esa razón y desde esa perspectiva considero que es muy bueno, porque muchas mujeres van a dejar de sufrir ese martirio que conocemos como divorcio, y que también va a permitir a muchos abogados, si analizamos esto, va a permitir a muchos abogados concluir los divorcios, iniciar y concluirlos de manera efectiva, sin tantos obstáculos como anteriormente, y usted lo acaba de comentar. ¿Cuántos conocemos a casos de divorcio en tribunales que llevan años y que no concluyen? Porque un divorcio también va de la mano, y no hay que confundirlo, va de la mano con obligaciones alimentarias y también con la guardia y custodia de los menores, cuando hay hijos. Sí, era común escuchar, no me quiero divorciar, no le voy a dar la firma, ¿no? Dentro de la sociedad esto era muy común. Pero nosotros vamos a nuestro primer corte, hacemos un paréntesis y regresamos. Estamos de regreso aquí en La Voz de la Justicia. Estamos platicando con el amigo el licenciado Carlos Osuna acerca del divorcio incausado. Acabas de comentar antes del corte, Lick, algo muy importante, el hecho de que pues,
la violencia hacia las mujeres, incluyendo el día que hoy se conmemora, pues por lo general ha sido una circunstancia que por décadas, si no es que siglos, en la historia de la vida de nuestro país, pues ha sido algo que ha estado latente, desde incluyendo las propias ordenamientos legales, cuando no se permitía que las mujeres pudieran emitir el voto, y varias circunstancias que la propia ley pues ha hecho que en muchas ocasiones esta figura totalmente una aberración, el hecho de que pues, exista la violencia del hombre hacia la mujer, pero que pareciera que pues no solamente hay una violencia hacia las mujeres, sino una violencia generalizada, ¿no? En muchas ocasiones hemos escuchado, por las circunstancias de la propia actividad de pues, algunos padres o algunas personas del sexo masculino, que llegan, manifiestan que también se encuentran en una especie de violencia, porque pues, la mamá que tiene la custodia pues no lo deja ver a los hijos, ¿no? En muchas ocasiones, pero que sin embargo hay una protección generalizada de las leyes hacia las damas, ¿no? Que me parece que es lo correcto, y me parece que pues entre la fuerza física del hombre y la fuerza física de la mujer, pues siempre por lo general habrá más fortaleza del hombre y la mujer. Pero me parece, y me gustaría escuchar tu opinión en ese sentido, me parece que la evolución de la protección de los derechos humanos debería irnos conduciendo hacia una igualdad. Pero hay una corriente muy fuerte ahorita, ¿no? de damas que y que el propio Estado en muchas ocasiones ha permitido que muchas de las actividades que se desarrollan en las protestas de las señoras y damas feministas, pues se genera una especie de violencia que el propio Estado no está combatiendo. Se sobreentiende a lo mejor, ¿no? De veras que en la protección de los derechos humanos deberíamos tener una igualdad entre hombres y mujeres, o es un momento adecuado, oportuno para que esa protección que se está dando a las mujeres sea mayor en comparación a lo que puede existir con la protección de los derechos humanos hacia los hombres. Habría que tomar en cuenta que en 1979 y comenzó su vigencia en 1981, la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer pues tiene muy pocos años. Es relativamente como planeta Tierra y como continente americano, porque esta convención se celebra acá en América, es joven. Por lo tanto, esta evolución o esta tendencia va encaminado a lograr la igualdad, ¿no? Recordemos que, como lo platicábamos en la plática pasada de hace unas semanas, el sistema patriarcal ha tratado de dominar y someter a las mujeres a través de la violencia, a través de la fuerza, a través de la humillación, y todo esto se traduce en discriminación. Todas las formas de discriminación contra la mujer pues están mal vistas, están completamente prohibidas y también están reguladas en ley. Pero yo leí en uno de los textos de hace el fin de semana que tenemos todo esto que se platica y que el Estado, que los gobiernos están hablando, es una realidad que está aterrizada en norma, pero sustancialmente, es decir, en nuestra vida diaria, yo tengo la percepción de que a las autoridades les hace mucha falta atender a la norma
concientizarse de lo que está ocurriendo para que no se genere la impunidad. Platicábamos en la vez pasada que hoy, y usted nos contó una experiencia de cómo se ha tenido el rechazo a las mujeres cuando van a presentar su denuncia por violencia, y eso que hoy la violencia familiar se persigue de oficio. Fue una reforma de la diputada Valeria Santiago, una iniciativa que presentó ella el año pasado, que ya es un delito que se persigue de oficio, y aún así habría que analizar qué resultados ha tenido. Y dentro de esta violencia, la impunidad ha generado, desde mi percepción, que grupos de mujeres se levanten en las calles a exigir que sean reconocidos, ya no solamente en norma, sino que sustancialmente ya se vea en la vida diaria de las autoridades este reconocimiento y esta oportunidad a que accedan a la justicia, y también que tengan igualdad de derechos, ¿sí? Por lo tanto, en el caso que nos ocupa el día de hoy, que en los divorcios, así se comenzaba antes una discusión, ¿no? ¿Quién tenía más poder, si el hombre o la mujer, para poder lograr ese divorcio? ¿Sí? A mí me ha tocado algunos clientes que pues han tenido esa mentalidad de decir, pues yo soy el que paga, yo soy el que manda, ¿no? Pero por otro lado también está el caso de lo que usted comenta, de que muchas mujeres privan del derecho de convivencia a muchos padres, y los menores son los que se ven afectados. Por esa razón, este divorcio, cuando se tramita, única y exclusivamente conoce respecto al vínculo matrimonial. Respecto a los alimentos, respecto a la guarda y custodia, hay dos modalidades para resolverlos. Es decir, en términos prácticos, nos podemos divorciar, es decir, vamos a poder estar en aptitud de contraer matrimonio nuevamente. Y hasta ahí se acaba la situación. ¿Por qué? Porque un derecho como el libre desarrollo de la personalidad no puede vulnerar ni alterar derechos reconocidos como interés superior, que son el derecho de los niños, el derecho de los alimentos, ¿no? Es decir, nos divorciamos a través de esta modalidad y podemos volver a tener esa aptitud jurídica de volver a contraer matrimonio. Y nuestro Código Civil al día de hoy maneja dos modalidades para resolver la pregunta de ¿qué hacemos con el tema de los alimentos? Es decir, yo ya me quiero divorciar, yo ya me quiero ir de la casa, ¿no? Pues ya presento mi solicitud y listo. Cuando no hay hijos y cuando en la pareja ambas partes son económicamente activas, es decir, que los dos trabajan, pues incluso está la modalidad del divorcio administrativo, ¿no? Que voluntariamente pueden solicitarlo al juez, y si no quiere una de las partes, pues podemos invocar el divorcio incausado. Solicitan, se divorcian, se separan y listo, ya no nos volvemos a ver si quieres. Pero en el caso de las parejas que tienen hijos, existe la primera modalidad, que es que con la solicitud del divorcio incausado se presente un convenio que va a servir de propuesta inicialmente, y dice así, propuesta, porque el que lo solicita ese divorcio va a proponer, ¿sí?, a la otra parte, a través del juez de lo familiar, va a proponer las condiciones de la separación. Y estas condiciones, entre algunos puntos, estas condiciones abarcan, en el caso de los alimentos, de qué manera o qué propone la parte que se separa para fijar una pensión alimenticia. También para fijar y determinar en qué domicilio van a vivir los menores, en qué domicilio va a vivir el solicitante que se separa, si el solicitante va a tener o propone tener a cargo la custodia de los menores, ahí mismo la va a insertar. Y hay algo curioso acá en este convenio, doctor, que a mí sí me llama la atención y que hoy es materia de discusión también en el Congreso local, porque señala la ley que si se exhibe mal el convenio, es decir, si no cumple los requisitos legales o no lo presentas, no es impedimento para interrumpir el trámite del divorcio. Es decir,
presentas la solicitud de divorcio encausado y no cumples con esta formalidad o con este presupuesto procesal del convenio, el juez tiene la obligación de suplir esa deficiencia y dejar a salvo los derechos de ambas partes al momento de que los divorcia. ¿Qué significa dejar a salvo los derechos para la audiencia que nos está escuchando? Pues que aunque no presentes convenio, se protegen estos derechos, entre comillas digo, porque ahorita voy a explicar por qué mi inquietud. Se protegen estos derechos de los niños y de las madres trabajadoras, las madres que se dedican al hogar, las madres que se dedican al hogar y al cuidado de los niños. Se protege estos derechos, se continúa el trámite del divorcio y ya cuando el juez determina a través de su resolución que ya están divorciados, al final va a tener que dejar un punto resolutivo que diga que se dejan a salvo los derechos de ambas partes para que a través de otra vía o a través de una vía incidental puedan ellos reclamar los alimentos y la guarda y custodia, y cuando hay sociedad conyugal, la separación de los bienes a través de la liquidación de esta sociedad. ¿Cuál es mi inquietud? Pues que durante el trámite del divorcio administrativo pues no hay como tal una protección, salvo un artículo que dice que el juez podrá tener la facultad en casos urgentes de implementar medidas cautelares, ¿no? Medidas cautelares para el aseguramiento de determinados derechos, ¿no? Esto quiere decir que puede implementar una pensión provisional, pero es una facultad, desde mi punto de vista y a la lectura del código, potestativa, porque dice podrá, no dice que deberá, es decir, no es como tal un deber. Y yo considero que ahí habría que comenzar en una reforma para poder hacer una obligación de los jueces que cuando no haya convenios o cuando sea deficiente la presentación del convenio, el juez implemente la pensión provisional. Cosa que sí ocurre en la práctica, porque ya tengo casos de algunas personas, por lo menos la semana pasada me conocí de 2 casos, que a través de esta figura el juez sí fija una pensión provisional, por sentido común me parece, ¿no? Pero como tal en la ley no está expresamente esta situación. Sí, la intención, considero, es que una vez que es presentada la solicitud del divorcio, pues el juez tendría que resolver esa solicitud en particular, independientemente de la solicitud que puedan existir en cuanto a alimentos, visitas, ¿no? y demás circunstancias, con la finalidad de que pues este sigue siendo un derecho humano. Así es. Independientemente de que exista otro, o sea, el divorcio sigue siendo un derecho en el cual pues ya la Corte determinó que una persona con el simple hecho de que ya no quiera seguir en dentro de ese vínculo, ya se tendría que autorizar el divorcio como tal. Otro derecho totalmente distinto es el derecho del menor, ¿no? O los derechos de visita, los derechos de alimentos, que son otros derechos que, si bien es cierto, puede hacer que no se resuelva al momento que el juez determina la disolución del vínculo matrimonial como el divorcio como tal, deja a salvo los derechos para que se puedan hacer valer, e inclusive en otro procedimiento, ¿no? Que se pueda hacer o no adyacente al principal, pero sí en otro procedimiento. Creo que tienes razón, el sentido de que pues esta situación de podrá, pues debería garantizarlo, ¿no? No como una potestad, sino como una obligación. Y ya se tendría que tomar en consideración las condiciones económicas en ese procedimiento de quien deba tener la obligación del pago de la pensión alimenticia, ¿no? Creo que eso es el punto medular. Y pues aclarando que el divorcio administrativo pues se da principalmente cuando no hay bienes y cuando no hay hijos, ¿no? Y el otro aspecto es lo que yo quería comentar, pues esta costumbre que tenemos, ¿no? Que teníamos de no te doy el divorcio, no te firmo, y eso pues ya va a desaparecer o está desapareciendo con el divorcio encausado. Es correcto, con la aparición y reforma de esta modalidad desaparecería en este caso la figura de divorcio necesario. ¿Por qué no me permites? Vamos a un corte y volvemos. Claro que sí.